Hoy vamos a comenzar con nuestra segunda sesión que tiene por título Los precursores de la Reforma Protestante. Lo que vamos a ver son estos 5 puntos. Vamos a ver como una breve historia de la Iglesia para entender toda la secuencia de las cosas que sucedieron antes de entrar al periodo que sucedió un siglo antes de la Reforma Protestante. Luego nos vamos a concentrar en 2 personajes que fueron claves antes de que sucediera la Reforma Protestante, que fue el inglés John Wycliffe y el bohemio John Huss. Luego vamos a ver un resumen de lo que fue el periodo del Renacimiento y algunas de las cosas más importantes que sucedieron en este periodo, y vamos a terminar hablando de la reina Isabel, conocida como Isabel la Católica. No es muy común que se hable de esta reina, la reina de Castilla y su esposo Fernando de Aragón, en el tema de la Reforma Protestante, pero cuando vean, cuando pasemos el 5º punto y hablemos un poco de su vida, se van a dar cuenta de que es un personaje vital en la historia de la Reforma Protestante. Estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante, pero no estamos celebrando 500 años de la existencia de la Iglesia. Muchos, al desconocer la historia de la Iglesia, creen que la Iglesia desapareció con los apóstoles y esta volvió a resurgir en el periodo de la Reforma Protestante. Pero eso es una idea errónea. El mismo Señor dijo que las puertas del Hades no iban a poder prevalecer contra su Iglesia. Entonces siempre ha habido Iglesia, siempre ha existido Iglesia. Por eso es importante que al inicio veamos una breve historia de los distintos periodos que ha vivido la Iglesia. Entonces, antes de comenzar esta segunda sesión, tenemos que comprender esta línea histórica. Va a ser a modo de introducción, no pretende ser exhaustiva, pero creo que va a ser suficiente para darnos una idea de lo que Dios ha hecho a través de los siglos con su Iglesia. Entonces, para recapitular un poquito lo que vimos la clase pasada, vamos a ver esta línea histórica desde la creación. La clase pasada vimos la importancia de la historia, pero lo que quería que se grabaran muy bien era la línea histórica de la autorrevelación de Dios, lo que vimos que era llamada la teología bíblica. Entonces vimos los 8 periodos históricos en los que Dios se reveló, y bajo esa línea vamos a continuar. Entonces vimos que todo comenzaba con la creación, Génesis 1 y 2, luego vimos el periodo de la caída, Génesis 3, luego vimos el tiempo donde Dios da sus promesas a Abraham, luego vimos toda la historia de Israel y cómo Dios fue cumpliendo de manera parcial sus promesas, luego vimos el periodo de los reyes y el periodo de los profetas, luego vimos estos 400 años de silencio, vimos la llegada del Señor Jesús. Vemos que en Jesús Dios cumple sus promesas de manera total en Cristo. Y luego vimos el libro de Hechos en adelante, donde nace la Iglesia. La pregunta es, y bueno, ¿qué fue lo que sucedió después? Entonces, para comenzar esta clase, vamos al Señor en oración. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por este hermoso tiempo de alabanza que tú nos entregaste, recordándonos que éramos pecadores, que estábamos perdidos, que éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, muertos en nuestros delitos y pecados, pero que por tu gran amor, por tu misericordia, ese gran pero que aparece en las Escrituras, tú entregaste tu amor, tu gracia en Cristo Jesús. Tú nos llamaste, ese llamamiento eficaz, Señor, dándonos vida, Señor, por tu gracia, por tu iniciativa, por el beneplácito de tu voluntad, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esa bendita elección que no merecíamos, Padre. Yo te pido, Señor, que uses esta clase para revelar tu gloria, revelar tu majestad, revelar la autoridad de tu escritura, Señor. Que aquellos que no creen puedan creer y aquellos que ya son salvos, Señor, se puedan volver a deleitar como oraba el salmista. Regrésame el gozo de mi salvación, Señor. Que este sea una clase donde podamos verte a ti, Señor, por medio de la vida de estos hombres. Yo te pido que reveles tu gloria, que abras nuestros ojos, nos des entendimiento, Señor.
Y todo esto te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, una breve historia de la iglesia. Entonces ya vimos estos periodos: la creación, la caída, las promesas, el cumplimiento parcial, las promesas en Cristo Jesús y el nacimiento de la iglesia. ¿Y cuál es la iglesia que vemos en la Escritura? Es conocida como la iglesia apostólica, debido a los 12 apóstoles del Señor. La iglesia nace en el año 33, cuando el Señor asciende a la diestra del Padre, y termina este periodo en el año 100. ¿Por qué? Porque en el año 100 muere el último apóstol, que es el apóstol Juan. Todos ellos murieron como mártires, excepto Juan, que ya murió por causas naturales. Eso no significa que no haya sufrido persecución y todo, pero al final murió por causas naturales. Entonces, desde el libro de Hechos y todas las cartas pastorales, vemos que la palabra revela que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero las columnas que sostienen a la iglesia son los apóstoles. No por ser simples hombres, que de ellos dependa, sino porque Dios les entregó a ellos la revelación. Revelación que ellos registraron en lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. El Señor, antes de ascender, incluso les dijo que iba a venir el Espíritu Santo a recordarles todas las cosas que Él les había enseñado. Entonces, cuando el Señor dice eso, en realidad estaba anticipando la escritura del Nuevo Testamento. Entonces, por eso los apóstoles son las columnas que sostienen la iglesia, sus enseñanzas, porque sus enseñanzas son las enseñanzas del Señor mismo. Entonces, en este periodo vemos que el evangelio se comienza a esparcir por todo el mundo gentil. La iglesia crecía en toda la enseñanza apostólica. Vemos que la iglesia comienza a entender su identidad dentro de una pluralidad de religiones que había en su época, porque no eran una religión nueva, sino que eran una secuencia del judaísmo. Entonces, la iglesia tenía que comprender esta nueva identidad donde los judíos ya tenían incluidos a los gentiles. Era la iglesia del nuevo pacto. Esta es una de las pinturas más famosas donde se ve el apóstol Pedro siendo crucificado boca abajo. La historia dice que su esposa incluso le volvió a recordar a su esposo, el apóstol Pedro: no vuelvas a negar al Señor. Y el apóstol Pedro dijo: yo no soy digno de morir crucificado como mi Señor. Y por lo tanto él pidió ser crucificado boca abajo. Entonces, todo este periodo de la iglesia apostólica es del año 33 hasta el año 100. Después de ahí viene el periodo de la iglesia perseguida, la iglesia antigua, la era de los mártires. Tiene distintos nombres. La iglesia tuvo distintos conflictos con la cultura, con el Estado, y por consecuencia o por causa de su fe eran perseguidos. Por eso este periodo se conoce así, como la era de los mártires. Todos conocemos esta historia donde eran perseguidos, morían por su fe, luego eran colocados en el Coliseo romano, donde morían ya sea quemados, morían por medio de ciertas fieras, soltaban leones, tigres, etc. En la escritura, cuando ven que el apóstol Pablo dice sean luz, uno se imagina como una velita, ¿verdad? Pero en esta época lo que hacía el emperador Nerón es que colocaba estacas y agarraba a los cristianos y los colocaban en las estacas, atravesándoles el cuerpo. Y después de eso los encendían. Y Roma literal se veía iluminado por los cristianos que estaban siendo quemados. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice sean luz, a eso se está refiriendo. Está diciendo, seguir a Cristo tiene un costo. Por eso este periodo es conocido así como la era de los mártires. La persecución era intensa, pero aún así la iglesia se mantenía firme. Es más, crecía de manera más rápida. Después de esto, Dios comenzó a levantar un grupo de hombres llamados los apologistas, que significa los defensores, hombres que defendían la fe. Uno de los más conocidos llegó a ser llamado Justino Mártir. Roma tenía ciertos hombres intelectuales donde decían que ellos eran un grupo de paganos y que todo lo que enseñaban eran falsedades. Entonces Dios comenzó a levantar
un grupo de hombres intelectuales que comenzaron a defender la fe cristiana. Dentro de ellos Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, Cipriano. Cada uno de ellos fueron discípulos de los discípulos del Señor Jesús. Por lo tanto, tuvieron esa relación directa de las enseñanzas. Entonces, en este periodo lo que quiero que vean es cómo en cada etapa de la iglesia Dios levantaba ciertos hombres a seguir defendiendo su palabra para seguir preservando su iglesia. Una de las cosas más significativas de este tiempo es que se comenzaron a reunir las cartas de los apóstoles que después llegaría a ser el Nuevo Testamento. Entonces, esto es un periodo muy importante. Después de ahí viene el periodo del Imperio Cristiano, del año 313 al año 476. ¿Qué es lo que sucede? Después de ciertos emperadores que perseguían a los cristianos como Nerón, Calígula, entre otros, en este año el emperador de Roma es Constantino. ¿Y qué es lo que hace Constantino? En el año 313 hace algo que se llama el Edicto de Milán. El Edicto de Milán lo que proponía era hacer que la iglesia perseguida pasara a ser la iglesia tolerada. Y después de eso hizo otro edicto donde la iglesia no solamente iba a ser tolerada, sino que ahora iba a ser la religión oficial de todo el imperio romano. De ahí es donde viene la palabra católico. La palabra católico no es una palabra mala. La palabra católico significa universal. Es decir, hacer del cristianismo la religión católica era hacer el cristianismo la religión universal de todo el imperio. Ya no iba a haber otras religiones, ya no iba a haber paganismo, ya no iba a haber otros dioses. La única religión que se iba a proclamar en todo el imperio romano iba a ser el cristianismo. Entonces es por eso que este periodo se le conoce como el imperio cristiano. Hubo distintas opiniones acerca de esto. Hubo gente de la iglesia donde dijo, eso no es correcto. Así que se salieron de las ciudades, se fueron a vivir a los bosques, a los desiertos, a las montañas. Hubo grupos que no estuvieron de acuerdo, pero permanecieron en las ciudades diciendo, no, nosotros somos la iglesia verdadera. Pero hubo un grupo moderado que estaban de acuerdo de hacer del cristianismo la religión universal, hacerla una religión católica, pero al mismo tiempo estaban en contra del Estado cuando el Estado contradecía las Escrituras. Ahorita no vamos a discutir si fue eso algo bueno o algo malo, pero un dato curioso es que los hombres que Dios más usó fueron los que tuvieron una posición moderada. Entre ellos estaba el famoso San Agustín, Jerónimo, Crisóstomo, Atanasio, Eusebio. Si estaban pensando ponerle un nombre a sus hijos, pues pueden revisar la historia y estos son buenos nombres, ¿no? Crisóstomo. Una de las cosas importantes que sucedieron en este periodo, ¿se acuerdan en la clase pasada que hablamos acerca de la falsa doctrina del arrianismo? ¿Verdad? Esta doctrina que negaba la deidad de Cristo. El arrianismo surge en este periodo. Entonces, de las cosas más importantes que suceden aquí es el concilio de Nicea, el credo de Nicea, el credo apostólico, el credo de Constantinopla, etc. Después de esto, viene el periodo de la iglesia medieval. Este es un periodo de decadencia. La época medieval se divide en 3 etapas. La Baja Edad Media, la Alta Edad Media y el fin de la Edad Media. Entonces, ahorita en esta parte vamos a ver la Baja y la Alta Edad Media. ¿Qué es lo que sucede en la Baja Edad Media? El Imperio Romano se divide en 2. Sufren distintas invasiones por parte de los bárbaros. Se divide en el Imperio de Occidente y en el Imperio de Oriente. Esto provoca una división en la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Occidente? Tienen las invasiones de los bárbaros terminan y arrasan con todas las instituciones de Roma excepto con una, con la iglesia. La única institución que pudo prevalecer fue la iglesia. Mas, sin embargo, sí sufrieron muchos daños, a tal punto que esas invasiones provocaron una distorsión en su doctrina. En este tiempo la iglesia hacía más énfasis en la muerte, en el infierno, en lugar de hacer más énfasis en la gracia del Señor, la salvación del Señor, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. En comparación con la iglesia de Oriente,
la iglesia sí sufrió mucho daño. El Estado sí pudo derrumbar a la iglesia, por lo tanto, la iglesia sufrió mucha persecución y mucha influencia del Estado y de otras naciones. Una de las cosas importantes que suceden en este tiempo es un hombre que Dios levanta llamado Pedro Baldo. Este era un hombre adinerado, un hombre con mucho dinero. Y una vez llega un cristiano y le predica el evangelio por medio de la historia del joven rico. El Señor abre sus ojos, este hombre es salvo, se arrepiente y toma una decisión. Agarra todas sus riquezas y las divide en dos. Una mitad se le entregó a todos los pobres y la otra mitad se le entregó a 2 hombres cristianos para que pudieran traducir las escrituras. En este tiempo la Biblia solamente estaba en latín. ¿Y saben quién hablaba latín? Nadie. Por lo tanto, nadie entendía la Biblia. Entonces la Biblia está en un idioma donde nadie lo entiende y además la Biblia la tiene guardada la iglesia y nadie tiene acceso a ella. Entonces lo que hace este hombre es algo muy importante. Manda dinero para traducir las escrituras. Luego empieza él a predicar el evangelio y mucha gente se está convirtiendo a tal punto que este grupo de creyentes se les llega a conocer como los valdenses debido a Pedro Baldo. La manera es, por lo general estos hombres eran hombres comerciantes, eran empresarios, se dedicaban a vender de casa en casa, joyería, metales, distintas cosas. Y una de las cosas que hacían es, iban de casa en casa para vender, pero mientras vendían aprovechaban para predicar el evangelio. Una de las cosas que hacían, les abrían las puertas de la casa, comenzaban a vender y después de vender decían lo siguiente: bueno, ya te enseñamos muchas joyas preciosas, pero tenemos una joya que es más preciosa y más brillante. Su luz permite ver a Dios mismo y tan radiante que puede encender el amor de Dios en el corazón del que la posee. Estamos hablando el lenguaje figurado, pero lo que decimos es la pura verdad. Y en ese momento sacaban una porción de la escritura traducida en el idioma de la gente. Esto era algo ilegal, esto era algo prohibido. Pero estos son uno de los hombres que Dios levantó. Después, al fin de la Edad Media, vemos que es este periodo donde surgen las cruzadas, surge el feudalismo, un tipo diferente de gobierno, se empiezan a crear las órdenes monásticas como los franciscanos, los dominicos, comienza a surgir una teología llamada la escolástica, promovida principalmente por Tomás de Aquino y por otro hombre llamado Buenaventura. Es un tiempo donde también surgen las universidades, lo que vimos la clase pasada, comienza a crecer la ciencia, el conocimiento. Aunque muchos ven este tiempo como un tiempo de oscurantismo, en realidad es un tiempo de un gran avance en muchas cosas. Pero lamentablemente la escritura estaba oculta. Entonces, este periodo termina en el año 1303. Entonces, después de esto, surge el fin de la Edad Media, que es el tiempo que vamos a estudiar en esta noche. A fines de la Edad Media, que es del año 1303 al 1453, es donde Dios comienza a levantar estos hombres que conocemos como los precursores de la Reforma protestante. El primer hombre que vamos a ver es John Wycliffe. Pero para entender las cosas a las que se enfrentó John Wycliffe, les voy a dar un contexto de qué era lo que estaba sucediendo con la iglesia en ese tiempo. El fin de la Edad Media comienza en el siglo XIV con la entrada del Papa Bonifacio VIII. El siglo más poderoso de la iglesia ha sido el siglo XIII, con el Papa más poderoso que ha existido, que se llamaba Inocencio III. Un Papa con demasiado poder, gobernaba en toda Europa y en toda esa parte del continente. Entonces, si uno ve el siglo XIII marcado con ese poder, con esa autoridad, uno piensa que el siglo posterior pues va a estar marcado con el mismo poder, pero no. La iglesia estaba sufriendo una decadencia. Entonces, cuando entra el Papa Bonifacio VIII, la iglesia ya está en caída. Debido a eso, el Papa comenzó a sacar algo que se llaman las bulas papales.
son unos edictos, unos decretos. La iglesia, como ya no estaba teniendo tanto poder, ya no estaba teniendo tantas riquezas, a este papa se le ocurre hacer estas bulas papales para exigir más impuesto a los países, especialmente a Inglaterra. Inglaterra le cobraba impuestos a la iglesia, así como le cobraba impuestos a todo el pueblo. Entonces al papa no le gustó eso y dijo, a la iglesia no le vas a cobrar impuestos. Así que hace una bula papal llamada Unam Sanctam, en la que él proclamaba tener soberanía y poder no solamente en las cuestiones espirituales, sino también en las cuestiones terrenales o en las cuestiones de política. Y como los reyes no querían hacer caso a esta bula papal, luego hace otra llamada Clericis Laicos, donde obligaba a los reyes a pagar impuestos y a quitar los impuestos que hacían a la iglesia. Esto provocó que una guerra entre los reyes y el mismo papado. La primera guerra que se dio fue con Francia, con el rey Felipe IV y el papa Bonifacio VIII. La lucha entre Francia y la iglesia de Roma fue tan grave, fue a tal punto tan peligrosa para la iglesia, que la misma iglesia decidió terminar la guerra, pero no solamente eso, sino que decidió cambiar la sede de Roma del Papa, de Roma a Francia. Entonces, el Vaticano no siempre estuvo en Roma. Por un siglo estuvo en Francia, en una ciudad llamada Aviñón, en la frontera al sur de Francia. El primer papa que se fue ahí fue Clemente V. Él dijo, la cosa está dura con Francia, ya no queremos problemas, y para evitar esos problemas vamos a dejar que la ciudad celestial, la ciudad de Dios, deje de ser Roma y vámonos a Francia para ya no tener problemas. Entonces, ya no estaba en el Vaticano, sino que estaban en este lugar. Este lugar fue la sede de la iglesia por más de un siglo. A este periodo se le llamó la cautividad babilónica del papado. ¿Por qué? Porque la Santa Sede estaba en Roma, pero la cabeza de la iglesia no estaba en Roma, sino que estaba en Francia. Así que la iglesia de Roma comenzó a decir, esta es la cautividad babilónica del papado. Esto provocó una división en la iglesia de Francia y la iglesia de Roma. Después hubo varios papas que surgieron como Juan XXII, Benedicto XII. Después de esto hubo una guerra entre Francia e Inglaterra, la famosa guerra de los 100 años, que no sabemos por qué se llama 100 años, porque duró 116. Y después de esto, la cautividad babilónica termina con el Papa Gregorio XI, que regresa a Roma en 1377. Este es el contexto en el cual vive John Wycliffe. Este es el problema de la iglesia. Y al papa al que él se va a enfrentar es el papa que regresa a Roma, Gregorio XI. Y después se enfrenta a otro papa llamado Urbano VI. Entonces, es en medio de todo este conflicto que está viviendo la iglesia, todo este conflicto que está viviendo Europa entre las guerras Francia, Inglaterra y Roma, donde Dios levanta un hombre llamado John Wycliffe, el hombre que él va a usar para preservar tanto su palabra como su iglesia. Ahora, ¿quién es este hombre? No sabemos mucho sobre su niñez. Sabemos que nació en una ciudad llamada Yorkshire, en Inglaterra, aproximadamente en el año 1330. Los documentos que tenemos acerca de su vida son principalmente sobre su vida universitaria. No sabemos mucho sobre su niñez, pero seguramente fue como la niñez de cualquier niño de Inglaterra. Pero ¿qué fue lo que pasó en este periodo en la universidad? Él entró a la Universidad de Oxford a los 16 años, en el año 1346. Entró a la universidad para convertirse en sacerdote. Si tú querías servir en la iglesia, querías ser sacerdote, tenías que estudiar en la universidad. Obtuvo sus estudios en teología. Después estudió, Oxford se dividía en distintos colegios. Estudió en el Merton College, en el Balliol College. Estudió y trabajó ahí. Después regresó a estudiar a Oxford. Obtuvo su doctorado en teología. Hubo un gran lapso de tiempo en sus estudios debido a que la peste negra azotó Europa, entonces se tuvieron que detener un poco sus estudios. Se dice que su dormitorio estaba en el Queen's College,
John Wycliffe fue reconocido en Oxford como el hombre más inteligente de su época. Era un erudito de su tiempo y no es extraño que lo fuera porque el tiempo que dedicó a sus estudios fueron más de 16 años. Fue un hombre que se preparó en el estudio de las Escrituras. Era conocido por tener argumentos profundamente bíblicos, llenos de lógica. Era experto en filosofía, en derecho político, en derecho eclesiástico. Él tuvo cierta influencia de esta teología llamada la escolástica, donde él decía que la fe y la razón no eran cosas opuestas, sino que eran cosas que iban de la mano. A tal punto que él decía que uno podía demostrar la existencia de la Trinidad y la necesidad de la encarnación de Dios por medio de la lógica. Uno de los argumentos era el amor. Si Dios es amor, por lo tanto eso refleja que Él es una Trinidad. Porque muchos vemos esa frase en la Escritura, Dios es amor. Y solamente nos quedamos como en ese atributo y no vemos lo que revela. Para que el amor se pueda dar, no se da en uno solo. Entonces, si Dios es amor, no puede ser uno solo, porque el amor se da entre dos o más. Entonces, si la Escritura dice que Dios es amor, por lo tanto, no puede ser una sola persona, sino que tiene que ser una Trinidad. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de él, como decía, cómo la razón confirmaba lo que la misma Escritura y la fe nos decía. Ahora, ¿qué nos lleva a reflexionar esto en la iglesia del siglo XXI? Si tú ves toda la vida de los reformadores, todos fueron académicos y sacerdotes. Todos fueron hombres entregados al arduo estudio de la palabra. Este fue un hombre que se preparó por más de 16 años. Y cuando vemos a los jóvenes o líderes de hoy, en comparación a estos hombres, como dicen, quieren prepararse, el Señor se preparó más de 30 años para su ministerio y tuvo un ministerio de 3 años. Pero nosotros queremos las cosas al revés. Queremos prepararnos 3 años para tener un ministerio de 30 años. Y estos hombres que se prepararon por años, y nosotros no nos queremos preparar en el estudio de la Escritura, queremos ir a un instituto 1 año y con eso es suficiente. Entonces, ¿cuán diferente es la vida del joven Wycliffe con la vida de los jóvenes que tenemos el día de hoy en nuestra iglesia? Somos la época de la iglesia con más recursos teológicos y curiosamente somos la iglesia menos capacitada en la historia. En esta época tú no tenías así sermones por YouTube, centenares de libros, centenares de iglesias donde uno podía aprender, cientos de teólogos con una sana doctrina. No había nada de eso. Y el día de hoy que tenemos todo eso, somos la iglesia menos preparada. Algunos llevan 8, 10 años, 15 años en el Señor y ni siquiera conocen la Escritura, no conocen doctrina básica. Igual, el día de hoy los jóvenes de nuestras iglesias son más conocidos por las cosas que evitan, por las cosas que deberían hacer. Es decir, somos conocidos por evitar el cigarro, evitar el alcohol, evitar el sexo fuera del matrimonio, pero no somos conocidos por las cosas que deberíamos hacer. No somos conocidos por amar al prójimo, por conocer la Escritura, por tener una pasión por el Señor. No somos conocidos por las cosas que deberíamos hacer, sino que nos ven y solamente lo único que conocen es que a este hombre evita este tipo de cosas. Entonces, la vida de John Wycliffe en su juventud es un reto para todos nosotros, un reto de prepararnos. Tal vez no vamos a tener esos 16 años para prepararnos y no debemos imitar eso tal vez, pero lo que sí debemos imitar es ese esfuerzo de querer conocer la Escritura para poderla trazar con precisión. Cuando Wycliffe terminó su doctorado, se dedicó a servir a la corona en Inglaterra. En esta época había una gran tensión, como les había dicho, entre Inglaterra y el papado, porque él imponía grandes sumas de impuestos. Un ejemplo de esto, en el siglo XIII había un rey llamado John Lackland, en el año 1200. Y este rey no le importó nada y no pagó impuestos por más de 30 años. Después vino un papa llamado Urbano V, donde exigió todo lo que no pagó este rey. ¿Qué es lo curioso de esto? Este papa es del año 1365. Es decir,
165 años después estaba reclamando el dinero que no había pagado este rey. Ni Coppel te persigue así después de 165 años. Entonces, esta era la ambición de la iglesia que tenía por el dinero, no importa cuántos años hubieran pasado. Entonces, John Wycliffe se opuso al papado, a esta ambición que tenían por el dinero, por la riqueza, por las guerras. Por lo tanto, la corona inglesa llegó a apreciar mucho a este teólogo. ¿Por qué? Porque este teólogo era el que los protegía de los ambiciosos eclesiásticos. Se ganó el favor del rey Eduardo III, que es el que aparece ahí en la imagen, era el rey de Inglaterra. Igual ganó una gran amistad con su hijo, que era Juan de Gaunt. Entonces la corona inglesa comenzó a apoyar a John Wycliffe en todo. Entonces era uno de los principales profesores en Oxford, uno de los hombres más preparados en la escritura, era un hombre que conocía de política, conocía de derecho en el gobierno, en el derecho eclesiástico. Entonces la corona lo agarró como su consejero principal. Ahora, esto no significa que John Wycliffe apoyaba a la corona en todo lo que hacía. John Wycliffe, si la corona inglesa se desviaba de la escritura, los juzgaba. Si la iglesia contradecía la escritura, los juzgaba. De hecho, John Wycliffe hizo su famoso libro llamado De Civili Dominio, donde enseñaba acerca del señorío del Estado y el señorío de la iglesia. En este libro les enseñaba cómo debía gobernar cada uno. Ubíquense en la época. Entonces, en este libro lo que le dice al Estado y a la iglesia es que su mayor ejemplo de gobierno es Dios mismo. Por cuanto Dios es soberano y gobernador del mundo y nos hizo a su imagen, como vimos en la clase pasada, y nos dio esta capacidad y esta habilidad y este mandato de gobernar y de administrar, el ejemplo que ellos tenían era ¿quién? Dios mismo, en la persona de Cristo. Si Cristo es el soberano del mundo, quien gobierna, que administra, y Él se hizo hombre y Él dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir, por lo tanto, le dice al Estado y a la iglesia, ustedes deben de gobernar de la misma manera. Ustedes no existen para ser servidos, sino para servir. Obviamente esto provocó un enojo de parte de la iglesia y del Estado. John Wycliffe decía, si las leyes del país han de estar de acuerdo con la escritura, el conocimiento de la teología se hace necesario para el fortalecimiento del reino. A consecuencia de ello, el rey ha de tener teólogos en su entorno que permanezcan a su lado en el ejercicio de su poder. Entonces esto provocó un gran enojo a la iglesia. ¿Por qué? Porque les estaba enseñando que ellos no estaban reflejando el gobierno de Cristo, sino que estaban viviendo para ellos mismos. En este tiempo la iglesia usaba todo su dinero para embellecer las catedrales. Debido a la influencia del Renacimiento, lo único que querían eran grandes catedrales llenas del arte más codiciado de su época. Entonces los comenzó a juzgar porque se estaban dedicando más al dinero en lugar de alimentar a las ovejas del Señor. ¿Y qué nos lleva a reflexionar en esto? Acerca del señorío de la iglesia y el señorío del Estado. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, escribe, refiriéndose a los pastores, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Entonces, si se dan cuenta, muchas cosas no han cambiado en nuestra época. Muchas iglesias, los líderes ejercen este señorío sobre las ovejas, imponiendo una autoridad que ellos no tienen. Y el Estado también sigue haciendo lo mismo. Se quieren involucrar en cuestiones doctrinales de la iglesia. Por ejemplo, yo estoy en El Paso, Texas. El Estado está obligando a que no enseñemos que el matrimonio solamente se da entre un hombre y una mujer. O si hablamos en contra del aborto, el Estado luego puede cerrar muchas iglesias y así sucesivamente. Entonces, lo que estaba sucediendo en esta época sigue sucediendo hasta el día de hoy.
Obviamente todo lo que estaba haciendo John Wycliffe provocó que lo llevaran a juicio. El Papa Gregorio XI le solicitó al obispo de Inglaterra, llamado William Courtenay, a que llevara a John Wycliffe a juicio por sus ideas del señorío de la iglesia y el señorío del Estado. Todas sus ideas acerca del derecho civil. Él fue llevado a juicio, fue acompañado. Recuerden que la corona hasta ese tiempo lo apoyaba. Entonces cuando va a juicio va acompañado del hijo del rey. Si se dan cuenta en la imagen hay como un hombre con una corona y una espada ahí defendiéndolo. Ese es el hijo del rey Eduardo III. Después la reina mandó una carta diciendo quiero que liberen a John Wycliffe. Entonces no lo pudieron juzgar. Tenían ahí sus libros, tenían ahí varios de sus documentos, pero no pudieron juzgarlo y lo dejaron libre. Esto llegó a oídos del Papa y el Papa se enojó y volvió a solicitar ahora un juicio, pero de su parte. Este primer juicio fue por parte del obispo de Inglaterra, pero ahora este segundo juicio venía directamente del Papa Gregorio. Por lo tanto, no se podía escapar de él. Entonces nada más le dijeron a John Wycliffe, te retractas de tus ideas acerca del señorío de la iglesia y del Estado, y él respondió con Hechos 5:25 al 29, que termina diciendo, y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Después de esto, John Wycliffe comenzó a hacer una reforma doctrinal en la iglesia. Ahorita se dan cuenta que simplemente estaba haciendo una reforma como en cuestiones exteriores de la iglesia, en su estilo de vida. Pero veía que el problema estaba en la raíz, que eran las doctrinas que ellos tenían. Comenzó a juzgar distintos tipos de doctrinas como la confesión de pecados con los sacerdotes y ser absueltos de pecado por ellos. El problema no era tanto confesar tu pecado con un sacerdote. Después de todo, la Escritura dice, confesaos los pecados los unos a los otros. De lo que estaba en contra era que un sacerdote podía absolverte de pecado. Después atacó la doctrina de la transubstanciación, esta doctrina que enseña que el pan y el vino se convierten literalmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué atacó esta doctrina? Porque era una doctrina nueva, era una doctrina apenas de la época de John Wycliffe, bueno, 100 años antes. Entonces dijo, esta es una doctrina que no sostuvo la iglesia en la era apostólica o en la iglesia de los mártires, ni siquiera a inicios de la iglesia medieval. Esta es una doctrina nueva, por lo tanto no la podemos abrazar. Por eso empezó a hablar en contra de ella. Habló en contra del culto a las imágenes, oraciones a los muertos, el celibato de los sacerdotes. Fue en contra de la idea que no había que viajar a Roma o viajar a Francia para poder encontrarse con Dios. A nosotros se nos hace muy normal esta idea de encontrar a Dios en cualquier parte, pero esto no era algo que enseñaban en ese tiempo. Tú tenías que viajar a Roma o viajar a Francia, donde estaba el Papa, para poder tener un encuentro con Dios. Y solamente si eras parte de la iglesia, si eras parte de los laicos del pueblo, tú no podías tener un acceso directo a Dios. Por lo tanto, John Wycliffe comenzó a hablar en contra de estas cosas. En este tiempo, John Wycliffe comenzó a hablar cada vez más de la autoridad de la Escritura. Él dijo, aunque hubiera un centenar de papas y aunque hubiera cada monje fuera cardenal, solamente serían confiables si lo que dicen concordaran con la Escritura. Entonces, esto no era algo típico en esa época. La autoridad venía de lo que la iglesia decía, no de lo que la Escritura decía. Y John Wycliffe, a examinar las Escrituras, se dio cuenta que la autoridad de la iglesia no venía de ella misma, sino que venía de la Escritura. La doctrina que le causó más problema a John Wycliffe fue la doctrina de la transubstanciación. ¿Por qué? Porque ir en contra de esa doctrina era ir en contra de la misa, el corazón de la iglesia. ¿Qué fue lo que provocó eso? La iglesia ya había desterrado a Wycliffe. Era uno de sus principales sacerdotes. Pero después de atacar esa doctrina, ahora la corona inglesa también lo dejó y después la Universidad de Oxford también lo dejó. Por lo tanto, John Wycliffe
tuvo que irse a una ciudad llamada Lutherworth, donde él ahí tenía una capilla. Entonces, en ese tiempo le prohibieron predicar a John Wycliffe. Y durante un tiempo la voz de John Wycliffe no se escuchó. Pero lo que se empezó a escuchar con mayor fuerza era su pluma. En ese tiempo comenzó a escribir muchos libros, a tal punto que se dedicó a traducir la escritura del latín al inglés. Esto era algo prohibido. Recuerden, ya Pedro Baldo ya lo había hecho, tradujo las escrituras a la lengua romance, y ahora en Inglaterra John Wycliffe estaba traduciendo la escritura del latín al inglés. Esto iba a provocar que ahora todo inglés pudiera entender las escrituras. También en este tiempo se dedicó a discipular a la gente que se lo conocía como la gente de campo, el pueblo, la gente sin estudios. Comenzó a discipularlos. Esta es una imagen donde se ve a John Wycliffe mandando a este grupo de hombres a predicar el evangelio. Si ven ahí las imágenes, traen libros, traen ciertas porciones de la escritura ya traducidas. Así que estos hombres comenzaron a predicar el evangelio por toda Inglaterra. Y la iglesia comenzó a criticarlos y comenzó a llamarle el grupo de los Lollardos. La palabra Lollardo significa los murmuradores. Ellos los veían predicar y decían, ¿quiénes son estos? ¿Estos no son predicadores? Esta no es gente estudiada, esta no es gente que conoce la palabra, simplemente son murmuradores. Pero a causa de esa persecución, este grupo de hombres se adoptó ese nombre y dijeron, sí, somos los Lollardos. Entonces, esto fue una de las cosas que John Wycliffe hizo en uno de sus periodos más difíciles, en medio del destierro, donde ni la iglesia, ni la corona, ni la Universidad de Oxford lo apoyaban, sino que lo dejaron solo. Entonces, uno pudiera parecer que en los tiempos más oscuros, los tiempos más difíciles, esos tiempos donde Dios no aparece o donde Dios no está, uno no puede hacer nada. Pero estos fueron los tiempos más gloriosos para John Wycliffe. Fue el tiempo donde la escritura se pudo traducir al idioma de la gente y fue el tiempo donde pudo preparar predicadores para llevar el evangelio a toda Inglaterra. A nosotros se nos hace normal predicar el evangelio o discipular gente para que lleve la palabra, pero en esta época la idea de predicar la palabra no existía. En la misa no se predicaba la escritura, se hacían ritos ceremoniales, a tal punto que el púlpito no estaba en el centro de las iglesias, sino que siempre está a un lado. Si han ido a una iglesia católica, fíjense en eso. El púlpito, que tiene unas escaleritas en espiral, no está en el centro, sino que está a un lado. Y lo que está en el centro es la mesa para los rituales. Entonces, la idea de predicar la palabra era algo que no existía. Entonces, esta idea de discipular gente para que conozca la palabra y la predique era algo totalmente nuevo. ¿Qué provocó esto? Mayor persecución para John Wycliffe. Esto hizo que con el tiempo se llegara a enfermar de su cuerpo y sufrió una embolia en el año 1382, pero no murió sino 2 años después de otra embolia. Fue enterrado en tierra consagrada. En esta época recuerden que si tú te querías ir al cielo o querías pasar un tiempo en el purgatorio para limpiarte de tus pecados y después de subir al cielo, tu cuerpo tenía que ser enterrado en tierra de la iglesia. Si tú eras enterrado en otro lado, tú no podías aspirar a ir al cielo. Entonces, John Wycliffe no fue desterrado de la iglesia, no fue excomulgado por la soberanía de Dios y por lo tanto su cuerpo fue enterrado en tierra de la iglesia. Él no pudo terminar la traducción de la Biblia, faltaron varios libros, pero sus discípulos lograron terminar la traducción de la Escritura. Y cuando se terminó la Escritura se comenzó a esparcir por toda Inglaterra y esto provocó un enojo terrible de parte de la iglesia. El arzobispo de Inglaterra dijo lo siguiente, en referencia a Wycliffe: ese miserable y pestilente individuo de dañina memoria, hijo de la antigua serpiente y verdadero heraldo e hijo del anticristo, quien coronó sus impiedades traduciendo las Escrituras al inglés. O sea, todo lo que había hecho Wycliffe en su vida había sido terrible, pero cuando ven la traducción de la Escritura, el arzobispo dice, coronó sus impiedades con esa obra. Entonces, ¿por qué el arzobispo y la iglesia actuó de esa manera?
porque si el pueblo podía tener ahora acceso a la Biblia y en su propio idioma y entenderlo, la gente se iba a dar cuenta que la iglesia que existía en ese tiempo era totalmente diferente a la iglesia de la Escritura. Entonces Wycliffe fue enterrado, no fue excomulgado, pero dejó una herida muy grande y profunda en la iglesia. A tal punto que 41 años después hubo un concilio llamado el Concilio de Constanza. Y era tanto el enojo, a pesar de que ya estaba muerto Wycliffe, 41 años después, la iglesia dijo: quiero que saquen sus huesos de la tierra consagrada, quemen sus huesos y sus cenizas las echen al río. Entonces este es un grabado de esa época donde se ve cómo están quemando los huesos de Wycliffe y este hombre se ve cómo está tirando sus cenizas al río. Un poeta de la época en relación a esto escribió lo siguiente: quemaron sus huesos hasta reducirlos a cenizas y las tiraron al Swift, un riachuelo que pasa por allí. Y así el riachuelo ha llevado sus cenizas a Labón, y de Labón al Cerven, y del Cerven a los mares estrechos, y estos al océano. Y así las cenizas de Wycliffe son el emblema de su doctrina, que ahora se ha dispersado por todo el mundo. Es un poema muy bonito. Wycliffe llegó a ser conocido como la estrella matutina de la mañana, en referencia a que el sol de la Reforma Protestante todavía no venía, todavía no llegaba a esa luz resplandeciente, pero Wycliffe, así como en la mañana uno puede ver una pequeña estrella que comienza a iluminar el día, así fue John Wycliffe. La Reforma de manera completa todavía no estaba hecha, pero ya estaba comenzando. Y así como sus cenizas fueron esparcidas por este río, y así como dijo este poeta, sus cenizas llegaron a un lugar llamado Bohemia, donde iban a ser otros de los reformadores que Dios iba a levantar, llamado John Huss. Ahora, ¿cuál era la situación de la iglesia de John Huss? La iglesia estaba corrompida por la inmoralidad del clero. Había algo llamado la simonía. ¿Qué era la simonía? En esta época la iglesia hacía lo siguiente: tenían mucho dinero, entonces llegaban con los hombres ricos y les decían: bueno, pues tú tienes mucho dinero, ¿qué tal si tú me das cierta cantidad de dinero y yo te doy una iglesia? Y en esa iglesia tú puedes cobrar el diezmo que quieras, las ofrendas que quieras, cobrar todo lo que tú quieras. Entonces vendían los puestos de sacerdote, los puestos de pastores, si tú tenías mucho dinero. Entonces la verdadera iglesia actuó en contra de eso y a ese acto le llamó simonía. ¿Por qué simonía? Si se acuerdan, en el libro de Hechos hubo un hombre que quiso comprar el don del Espíritu Santo por medio de dinero, que era llamado ¿qué? Simón el Mago. Entonces por eso le llamaron a esto la simonía. Otra de las cosas que sucedían en esta época fue algo llamado el conflicto del gran cisma. Recuerden que el Papa ya no vivía en Roma, sino que se fue a vivir en Francia. Y después el último papa que vimos con Wycliffe, Gregorio XI, regresa a Roma, pero Francia ya se acostumbró un siglo de tener la cabeza de la iglesia ahí. Por lo tanto, aunque se regresó el papa, ellos levantaron a otro papa. Entonces, en la época de John Huss, no solamente iba a haber un papa, sino que ahora había dos papas, el papa de Roma y el papa de Francia. Y luego se puso peor, hubo un concilio donde dijo: no, ninguno de ustedes dos, y levantaron a otro papa. Entonces, si John Wycliffe se tuvo que enfrentar a un solo papa y estuvo difícil, ahora John Huss iba a tener que enfrentar a 3 papas distintos. Y lo peor de todo, como iban cambiando y se iban muriendo, se tuvo que enfrentar a un sinnúmero de papas. Él nació en Bohemia. En este periodo no existían las naciones. Nosotros entendemos como nación de Estados Unidos, México. Por ejemplo, si tú viajas dentro de México, no sé, te vas a Monterrey y te dicen: ¿de dónde eres? Tú dices: de Durango. Pero si viajas a otro país y te dicen: ¿de dónde eres? No dices de Durango, dices: soy de México. ¿Por qué? Porque tenemos este concepto de nación. En esta época todavía no existían las naciones. No existía tal cosa como España, Alemania, sino que existían distintos reinos. En este periodo había un territorio muy grande llamado el Sacro Imperio Romano,
que abarcaba muchos reinos, muchos países. Dentro de esos era Bohemia, donde nace John Hus, lo que hoy conocemos como República Checa. En ese lugar, el emperador de todo el Sacro Imperio Romano, en la última clase voy a pasar mapas para que vean qué enorme era este territorio. El emperador era Carlos IV y era un emperador que Dios lo utilizó para provocar una reforma en Bohemia. Entonces él comenzó a traer a distintos predicadores de otros lados para traer una reforma en Bohemia. Él trajo un hombre llamado Waldhausen, a otro llamado Militz y a otro llamado Matías. Estos hombres levantaron una iglesia llamada la iglesia de Belén. Fue una iglesia muy importante en esa época. Incluso esa iglesia sigue existiendo el día de hoy, en lo que hoy conocemos como Praga. Entonces, este rey, al ser el emperador de Alemania y rey de Bohemia, logró hacer una conexión entre los alemanes y los checos. Ahorita más adelante vamos a ver por qué fue importante eso. Entonces, Carlos V fue conocido por todo eso. Él tuvo, la primera imagen es el rey Carlos IV y los otros dos son sus hijos. El del medio es el rey Wenceslao y el otro es el rey Segismundo. Nombres bonitos, digo, para nuestros hijos o el perrito por lo menos, ¿no? Entonces, también la pintura fue mejorando, ¿no? Como que al papá la foto no le fue medio bien, pero ya el último hijo ya se ve más clarito. Cuando muere Carlos IV, su hijo Wenceslao pasa a ser rey de Bohemia y luego emperador del Sacro Imperio, y su otro hermano, eran medios hermanos, comenzaron a pelearse por el puesto. Esto va a ser importante porque esto le va a tocar a John Hus. John Hus se va a tener que enfrentar a estos hombres, a sus hijos y a la iglesia. Entonces, para que vean, dos reyes distintos y luego tres papas distintos. Entonces, a lo largo de la historia de Hus, como les digo, va a estar presente el gran cisma. Estos fueron los papas de la época. Los que están en la línea amarilla eran los papas de Roma, los distintos papas durante la época de John Hus. Los dos en verde fueron los dos papas que levantó Francia, y luego los que están en rojo fueron los papas que levantó el Concilio de Pisa. Estos tres papas iban a estar peleando por el puesto, y estos papas son los que van a estar juzgando a John Hus. Esos son los años en los que estuvieron presentes, pero no los vamos a saltar. Entonces, este es un breve resumen del contexto histórico en el que nace este hombre que Dios levantó. Ahora, ¿quién es John Hus? Él nace en la aldea de Husinec, en la región de Bohemia, lo que les dije, lo que hoy es la República Checa. Nace en el año 1370, nació bajo una familia campesina de muy bajos recursos. Su madre crió a John Hus porque su padre murió cuando él era muy pequeño. Su madre era una mujer de fe, le predicaba la palabra, le enseñaba desde pequeño a poner su fe en Cristo, a tal punto que desde muy pequeño le puso el deseo de convertirse en sacerdote. También les dio su madre el deseo de que un día pudiera estudiar en la universidad. Entonces él desde pequeño comenzaba a cantar en el coro de la iglesia, llegó a ser monaguillo, y desde muy temprana edad, como les digo, él quería ser sacerdote, pero no quería ser sacerdote porque él quería servir a Dios, sino que él era un hombre muy, muy pobre. Él decía que a veces tenía que comer caldo del caldo. Entonces él veía a los sacerdotes bien llenitos, bien gorditos, bien sanos, que vivían muy bien, y él dijo, yo quiero ese estilo de vida, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero ser ese hombre de Dios, porque yo no quiero que me vaya mal. Yo quiero comer, yo quiero dormir en un lugar bien. Entonces ese fue el deseo de John Hus para convertirse en sacerdote. Por eso entra a la universidad, por eso es que se quiere preparar. Pero estando en la universidad, él comienza a tener acceso a los libros de John Wycliffe. ¿Por qué comienza a tener acceso a los libros de John Wycliffe? En esta época, la reina de Bohemia se casa con el rey de Inglaterra. Entonces, al hacer esa conexión de entre los dos países, comenzaron a haber intercambios de estudiantes de la Universidad de Praga a la Universidad de Oxford. Por lo tanto, todos los jóvenes que se iban a estudiar a Inglaterra, al irse a Inglaterra, ¿con qué se encontraron?
con las ideas del reformador John Wycliffe y todos sus libros. Por lo tanto, los comenzaron a traducir y cuando regresan a su país se traen todas las ideas de este reformador. Y es así como John Huss puede tener acceso a estas ideas, acceso a la Escritura. Entonces, cuando el Señor lo salva por medio de eso, él confesó que su deseo de convertirse en sacerdote era un deseo pecaminoso y por lo tanto él se arrepintió. También confesó que él iba a abandonar toda doctrina que no fuera conforme a la de la Escritura. Él dijo, yo voy a tener una posición humilde. Si encuentro una mejor interpretación de la Escritura dada por otro hombre, yo voy a renunciar a mis ideas y voy a adoptar esa que está de acuerdo a la Escritura. Él entró a la universidad a los 17 años, obtuvo su bachiller en artes, después sus estudios en teología y después una maestría en artes. En el año 1400 es ya ordenado como sacerdote y al siguiente año se convierte en el decano de la Universidad de Praga. ¿Por qué es importante esto? Ya es un hombre preparado, ya es sacerdote, ya tiene una iglesia y ahora es decano, es decir, el principal de la Universidad de Praga. Y la Universidad de Praga era una de las universidades más importantes en toda Europa. Entonces, eso es lo que va a ayudar a que su reforma se pueda extender por todo el continente europeo. Entonces, eso es un dato muy importante. Cuando él se convierte en decano, tiene entre 30 y 32 años. Entonces, ¿qué nos puede llevar a reflexionar esto? John Huss fue un hombre que deseaba servir a Dios, pero deseaba servir a Dios por querer tener una vida fácil, por vivir de la iglesia y así alejarse de las dificultades de la vida. Y lamentablemente hoy en día muchos desean servir a Dios para poder vivir de la iglesia. Entonces ni siquiera conocen la Escritura, no conocen la palabra, no la estudian, no la saben enseñar, pero sin embargo quieren ser hombres de Dios. Quieren servir a la iglesia cuando no están preparados. O incluso muchos hombres al desconocer la Escritura se aferran a sus doctrinas siendo estas contrarias a la palabra. Y llega alguien con una mejor interpretación y en vez de tener la humildad como la tuvo John Huss de abandonar sus ideas y abrazar estas otras más fieles a la Escritura, se aferran a sus ideas. Entonces yo creo que el ejemplo y la humildad de John Huss nos debe de servir a nosotros. Si tenemos una interpretación que no es muy fiel a la Escritura y encontramos la de otro hombre que se adecua más a la Escritura, debemos tener esa actitud de renunciar a nuestras ideas y adoptar la otra. Por ejemplo, yo cuando estudié en el seminario tenía un profesor presbiteriano y me comenzó a enseñar las doctrinas de la gracia. Y yo me aferraba y decía, eso es falso, y me ponía a estudiar nada más para debatirle, ¿no? Pero mientras más estudiaba la Escritura me vencía. Como decía John Piper, cuando veía Romanos 9, este era como un león de la soberanía de Dios que no me dejaba tranquilo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Bueno, el Señor en su gracia, ¿no? Tomar la humildad y decir, lo que yo creía no era conforme a la Escritura. Por lo tanto, lo tengo que abandonar y ajustarme a lo que la Escritura enseña. Entonces, esta juventud de John Huss es una de las cosas que nos puede enseñar. Ahora, la reforma que se comenzó a dar en la capilla de Belén. La capilla de Belén tenía capacidad para 3,000 personas. Era una de las iglesias más importantes de Europa. Lo interesante de esta iglesia es que John Huss no fue el primer reformador en esta iglesia, sino que recuerden que el emperador Carlos IV llevó a otros hombres de otros países a Praga para que comenzaran una reforma y ellos fueron los que construyeron esta iglesia. Por ejemplo, el reformador Militz, una de las cosas importantes que hizo en Praga, construyó una escuela para preparar a los sacerdotes en la teología. Otra de las cosas interesantes que hizo es que plantó una iglesia donde se congregaban más de 200 ex prostitutas. Esta iglesia llegó a ser conocida como la iglesia de María Magdalena. Entonces fueron hombres que hicieron muchas cosas. Ahora, ¿por qué es importante esta capilla de Belén? En Praga existían 44 iglesias, 27 capillas,
16 monasterios, 7 conventos, y solamente esta iglesia predicaba en checo. Es decir, esta era la única iglesia que predicaba la palabra en el idioma de la gente. Todas las iglesias predicaban en latín y, como les digo, nadie sabía latín. Por lo tanto, tú ibas a la iglesia y no entendías nada. Entonces, si tú llegas los domingos y luego te quejas, no le entendí nada, pues bueno, ahí estaba peor, ¿no? Predicaban en latín y luego se ponía peor. El sacerdote ni siquiera veía de enfrente a la iglesia, sino que predicaba de espaldas. Entonces, predicándote de espaldas y en latín y no te predicaban la escritura, pues obviamente la gente nunca se iba a convertir. Entonces, esta iglesia, ¿por qué era tan importante? ¿Por qué era tan especial? Era una iglesia grande para capacidad de 3,000 personas y era la única iglesia que predicaba la escritura en el idioma de la gente. Y luego todavía agréguenle que Dios coloca un hombre que conoce la escritura. Por eso fue una iglesia muy importante. John Huss predicaba alrededor de 250 sermones al año. Esto es bastante, considerando que si una persona solamente predicara 50 sermones al año, es decir, un sermón a la semana, predicaría, es decir, 50 sermones al año. Entonces, eso significa que lo que un hombre hace en un año, John Huss lo hacía en 5. Entonces, eso es impresionante. Hay un registro de 3,000 sermones que él predicó en 12 años. Si tú quisieras predicar solamente un sermón a la semana, para predicar 3,000 sermones te tardarías 60 años. Entonces, lo que un predicador normal haría en 60 años, John Huss lo hizo en 12. Y además de eso, no solamente era pastor, recuerden que también era el rector de la universidad y además estaba a cargo de distintos ministerios. John Huss también estaba preocupado por la gente analfabeta. Esta es la iglesia hoy en día. Sigue de pie. Es unas imágenes por dentro. Si se dan cuenta, hay ciertas pinturas en las paredes. John Huss estaba preocupado por la gente que no sabía leer ni escribir, ni siquiera entendía el checo. Entonces él decía, ¿cómo le puedo predicar a esta gente? Entonces dijo, lo voy a hacer por medio del arte. Recuerden que él estudió arte. Entonces comenzó a pintar en las paredes ciertos pasajes de la escritura y ciertas cosas que estaban sucediendo en su época. Por ejemplo, en una pared se veía al Papa y la gente postrado, besándolo y todo, y al lado de esa pintura veías al Señor crucificado. En otra pintura veías al Papa sentado y la gente besándole los pies, y al lado de esa había una pintura de Jesús de rodillas lavándole los pies a los discípulos. Había otra pintura del Papa en un caballo y la gente adorándolo, y del otro lado se veía al Señor en un burro. Entonces, por medio de esas pinturas, John Huss trataba de comunicarles lo que estaba sucediendo, que la iglesia de hoy no era de acuerdo a las escrituras. Son algunas de las pinturas. ¿Qué fue lo que provocó esto? Obviamente, al igual que Wycliffe, John Huss fue mandado a juicio. El arzobispo de Praga, en esta época se estaba promoviendo al Papa Alejandro V, y él no quería que Alejandro V fuera Papa, pero como el rey de Bohemia sí quería que fuera Papa Alejandro V, porque eso iba a beneficiar a la ciudad, entonces el arzobispo pues tuvo que apoyar al rey. Entonces él estaba enfadado. Pero cuando llega el Papa Alejandro V, el arzobispo de la ciudad se quiere vengar del rey y de John Huss. Así que va de chismoso con él y le comienza a decir, hay un hombre en la ciudad que predica la palabra en el idioma de la gente y no predica las tradiciones de la iglesia, sino que se atreve a predicar la escritura cuando ni siquiera la gente puede entender eso. Entonces lo acusa, y ¿qué es lo que pasa? El Papa manda una bula papal donde dice que John Huss debe ir a juicio en el año 1409. Y en esta bula papal prohibió que se predicara fuera de las iglesias, de las catedrales, de las capillas, de los monasterios. Entonces uno dice, ay, ¿cómo prohibió eso?
Ninguna iglesia hacía eso, nadie predicaba fuera de la iglesia. La única iglesia que predicaba fuera de sus cuatro paredes era la iglesia de John Huss. Entonces esa bula papal obviamente era un golpe directo a John Huss. Pero a John Huss no le importó y él siguió predicando. Entonces eso encendió la ira del Papa y mandó otra bula papal y dice, ahora sí te voy a mandar a juicio. Entonces, en este punto de su vida, John Huss comenzó a predicar de manera más ferviente la autoridad de la palabra, la autoridad de la escritura. Entonces, como él no quería ir a juicio, él no se entregaba, tuvieron que ir por él y lo obligaron a comparecer en la ciudad de Constanza. Como era el problema, recuerden, del gran cisma, estaba el Papa Alejandro V, después lo quitan y ponen a otro Papa llamado el Papa Juan XXIII, donde fue un Papa que se dedicó a la guerra. Le dedicó la guerra al rey Ladislao de Nápoles y se gastó literal todo el dinero de la iglesia. Entonces se le ocurrió algo, necesito recuperar dinero para la guerra, entonces surge la idea de las famosas indulgencias. Vamos a vender el perdón de Dios, entonces vamos a distribuir estas indulgencias para poder financiar la guerra. Y como John Huss comenzó a predicar en contra de estas indulgencias, el Papa Juan XXIII no lo toleró y lo llevó de manera obligatoria a la ciudad de Constanza para comparecer ante este juicio. ¿Qué fue lo que pasó en este juicio? El emperador ya de esta época es el emperador Segismundo, el hermano de Wenceslao, y él quería mucho a John Huss y le ofreció algo que se llama un salvoconducto. Él le dijo, John Huss, no te preocupes. Él tenía miedo que al dirigirse a la ciudad de Constanza lo mataran en el camino. Entonces le entregó un papel que se llamaba un salvoconducto, donde ese papel decía que nadie podía tocar a John Huss. Entonces él va tranquilo a la ciudad de Constanza, pero cuando llega el Papa Juan XXIII no le importaba lo que este documento que había hecho el emperador y lo toma cautivo, lo encierran, lo empiezan a golpear, lo comienzan a maltratar y cuando el emperador se entera de eso se enoja contra el Papa porque no respetaron su salvoconducto. Pero el Papa le dice, vas a defender a un hereje. Entonces el emperador se llena de temor y dice, yo no puedo defender a un hereje. Entonces dice, no importa mi palabra, prefiero verme como traidor a que un defensor de un hereje. Entonces le quitan el salvoconducto y comienzan a maltratar a John Huss. Entonces el 5 de junio de 1415, John Huss tiene que comparecer ante el Papa y ante los distintos gobernadores de esa región y lo trataron como un criminal. Agarraron todos sus libros, su libro principal que había escrito se llamaba De Ecclesia, donde hablaba acerca de cómo debería de ser la iglesia de acuerdo a la escritura. Entonces lo comenzaron a juzgar. Pero luego pasa otra cosa, quitan a Juan XXIII del papado y ponen a otro papa. Entonces John Huss dice, bueno, entonces yo ya me tengo que ir porque yo estoy acá porque este papa me juzgó y me trajo acá. Y ahora ella es otro papa. Pero los encargados del concilio, Juan Gerson y Pedro de Ailey, dijeron, nosotros no estamos para dialogar con un hereje. Entonces John Huss todo el tiempo fue tratado de manera injusta. Así que había un hombre llamado el cardenal de Sarabella, donde les dio un documento a John Huss para que se retractara, pero él no se retractó, sino que le contestó diciendo, apelo a Jesucristo, el único juez todopoderoso y totalmente justo. En sus manos pongo mi causa, puesto que Él ha de juzgar a cada cual, no a base de testigos falsos y concilios cerrados, sino de la verdad y la justicia. Entonces agarran a John Huss, lo encarcelan, les dan un día para pensar las cosas, pero él ya había tomado una decisión, la decisión de honrar a Cristo. Entonces como él no se retracta, al día siguiente, el 6 de julio de 1415, es llevado a la catedral de Constanza, donde va a ser quemado como un hereje. Entonces antes de ser quemado, lo ponen en un cuarto, le leen un documento, que era un documento que decía acerca de qué son los herejes y cómo van a sufrir en el infierno los herejes. Le quitaron sus ropas, le cortaron las yemas de sus dedos, le pusieron una corona
donde le pintaron distintos demonios y le pusieron el título de archihereje. Después de eso lo llevaron a la plaza, donde pusieron una fogata. Primero quemaron sus libros y después pusieron ahí John Huss y murió quemado. La historia dice que lo último que se escuchó de John Huss fueron los cantos de salmos. Antes de ser quemado, él también dijo: Dios es mi testigo de que nunca he enseñado nada de lo que he sido acusado mediante falso testimonio. En la verdad del Evangelio que he escrito, he enseñado y predicado, moriré hoy con alegría. Y así es como este reformador muere, escuchándose, como les dije, cantos de salmos. Entonces, esto fue una breve historia de la iglesia, ¿no? Cómo se ve la época de los apóstoles, la época de los mártires, cómo Dios comienza a levantar hombres, este periodo del imperio cristiano que se empezó a desvirtuar la iglesia, pero Dios siguió levantando hombres. Vemos la iglesia medieval donde hay estas decadencias, pero Dios siguió levantando hombres. Ahorita vimos el fin de la Edad Media donde Dios levantó hombres como John Wycliffe y John Huss. Pero la pregunta es, ¿y después de eso todavía faltan 100 años para que llegue la Reforma Protestante? ¿Qué pasó en esos 100 años? Ahí viene el periodo del Renacimiento. Y es un periodo importante porque van a surgir ciertas cosas que Dios va a utilizar en su soberanía para que cuando llegue la Reforma Protestante, esta se pueda esparcir por todo el mundo. En este siglo, los movimientos que siguieron a John Wycliffe llenaron toda Inglaterra. Cuando muere John Huss, comienza a surgir un grupo de hombres que les llamaron los husitas, porque seguían la doctrina de John Huss, que era la doctrina de la Escritura, y comenzaron a llenar todo el Sacro Imperio Romano del Evangelio. Pero también surgieron otros movimientos que se desvirtuaron. ¿Qué pasó en la época del Renacimiento? El Renacimiento obtiene su título de renacer. Es decir, el Renacimiento vieron la época antigua de los clásicos, de los griegos, como una época gloriosa, una época buena. Y ellos veían su propia época como una época de iluminación. Por lo tanto, lo que quedaba en medio de los griegos y ellos era la época que despreciaban. Por eso esa época, la época se llama la Edad Media. Es ahí donde viene el título. Esa Edad Media donde no surgió nada. Lo importante es lo que está al inicio y lo que está surgiendo ahorita. ¿Qué es lo que sucede en esta época? Comienzan a revisar todos los libros que se habían escrito desde un inicio. El título del Renacimiento era volver a las fuentes, volver a revisar todo lo que tenemos. Ya vimos que la Iglesia Católica se ha equivocado en muchas cosas y la Iglesia proclamaba ser infalible, y si ahorita tiene muchos errores, ellos se preguntaban, ¿y no se habrán equivocado en otras cosas? Por ejemplo, el secretario del Papa de esa época, llamado Lorenzo Valla, agarró un documento muy conocido que se llamaba la Donación de Constantino. Este documento es muy importante para la Iglesia porque supuestamente este documento es donde Constantino le entrega a la Iglesia Católica el poder de todo el Imperio Romano y toda la autoridad para poder gobernar. Ahí es donde se agarraba el Papa su puesto de autoridad. Entonces Lorenzo Valla comienza a examinar este documento. Recuerden que es la época de volver a las fuentes. Entonces cuando comienza a estudiar este documento se da cuenta que es falso, que no corresponde a la época de Constantino. Ni el papel, ni la gramática, ni las palabras que utiliza. Incluso el papel utiliza la palabra feudal, cuando esa es una palabra de la Edad Media y no de la época de Constantino. Entonces dice, la Iglesia ha hecho muchas mentiras para poder tener el poder que tiene. Entonces esto comienza a provocar un tipo de revolución. Dios comienza a hacer este tipo de cosas para que cuando llegue la Reforma Protestante pueda estallar de una manera más efectiva. Otra de las cosas importantes que sucede en esta época es el humanismo. No es el humanismo como lo entendemos hoy en día, de que esta idea donde todos lo centramos en el hombre. El ser un humanista era dedicarte al estudio del arte y al estudio de la literatura.
uno de los hombres importantes de esta época fue Erasmo de Róterdam. Es el humanismo por excelencia. Una de las cosas importantes de este hombre es que él tradujo una edición de la escritura en griego. Recuerda que la escritura estaba en latín y las traducciones que había hasta ese momento eran traducciones de latín a su idioma original. Pero ese es un problema, porque el latín no es el idioma original de la escritura. El idioma de la escritura es el griego. Entonces este hombre hace una edición de la escritura en el idioma original. ¿Qué va a servir a eso? Cuando llegue Martín Lutero, él va a poder utilizar los diccionarios de este hombre para traducir la escritura del idioma original al idioma de la gente. ¿Y eso qué es importante? Que ahora la escritura va a ser una traducción fiel, una traducción más exacta. Otra de las cosas importantes en el Renacimiento es la revolución de la imprenta. El mayor aporte de Alemania al Renacimiento fue la invención de la imprenta por un hombre llamado Johannes Gutenberg. Imagínense antes, tú tenías la escritura y tenías a diferentes copistas, una mesa larga, distintos hombres, tienen una hoja de la escritura y la comienzan a copiar. Obviamente al copiar van a cometer errores y después el que haga una copia de la copia va a copiar el error y luego va a tener otro error y así se van a ir pasando todos los errores. Ahora, ¿qué es la ventaja con la imprenta? Que ahora si tú haces una buena copia, ahora con la imprenta vas a poder sacar un tiraje de 3000 sin errores. Un hombre al hacer una copia de un libro te tardaba 6 meses y ahora vas a poder sacar la copia de 3000, 5000 libros en un solo día. Entonces, la imprenta es algo que Dios usó en su soberanía para poder distribuir su escritura de manera rápida por todo el mundo. Entonces, por eso es un invento muy importante y un dato muy importante en el Renacimiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este tiempo del Renacimiento? Surgen una serie de papas terribles. Un resumen de los papas que hubo. Estuvo el Papa Eugenio IV, que fue un papa que solamente se dedicó a embellecer Roma. Luego hubo Nicolás V, que se dedicó a hacer de Roma la capital intelectual de Europa. No se dedicó nada a los asuntos espirituales. Luego siguió un papa llamado Calixto III, que era de la familia de los Borgia. Muchos conocen la historia de los Borgia porque hay muchas series. Y este era un papa que no tenía ningún interés en los asuntos espirituales, sino que su único anhelo era convertirse en el mejor príncipe secular. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que en honor a ese papa, su nombre Calixto, después de él surge Sixto, este papa que fue un papa que se dedicó a lo mismo que Calixto, a embellecer Roma, a dedicarse a ser un buen príncipe, a ser un buen rey, y en honor a ese papa, al papa Sixto, la Capilla Sixtina le ponen ese nombre en honor a este papa. Entonces, de la Santa Sede, el lugar más importante de Roma, la Capilla Sixtina, en honor a uno de los papas más terribles de la historia, le ponen su nombre en honor a esa capilla. Entonces, son de las ironías de esta época. Luego surge el Papa Alejandro VI, llamado originalmente Rodrigo Borja. Este era uno de los papas más corruptos, a tal punto que la gente decía lo siguiente: Alejandro pone a la venta las llaves, los altares y hasta Cristo mismo. Otro papa que surgió después fue Julio II. Recuerden que los papas se cambian su nombre y por lo general se ponen un nombre de un cristiano famoso o de algún mártir famoso. Este papa se pone Julio no por un cristiano o por un mártir, sino que se pone ese nombre en honor a Julio César. Entonces ya se imaginarán a qué se dedicó este papa. Se dedicó totalmente a la guerra. Después de él surgió el Papa León X, de la familia de los Médicis. Este es el papa el cual se va a enfrentar a Martín Lutero cuando llegue a clavar sus 95 tesis. Durante este periodo de papas corruptos, Dios levantó un hombre llamado Jerónimo Savonarola. Muchos lo consideran un precursor de la Reforma, estoy de acuerdo. A mí no me gusta mucho por muchas cosas, pero fue un hombre que Dios usó, un hombre que condenó las prácticas corruptas de la iglesia.
fue conocido por hacer algo llamado la hoguera de las vanidades. Esta es una imagen de la hoguera de las vanidades donde la gente llegaba, se convertía al Señor y agarraba sus riquezas, las tiraban, agarraban sus joyas, sus vestidos costosos, toda su vida lujosa la dejaban ahí para entregarse al Señor. Obviamente la iglesia juzgó a Jerónimo Savonarola y lo mandaron a encarcelar, torturar, después lo ahorcaron y después lo quemaron. Entonces estas son una de las cosas que sucedieron en el Renacimiento importante. El humanismo con Erasmo de Rotterdam, la edición de la escritura en griego, la invención de la imprenta, y Dios levanta a este hombre llamado Jerónimo Savonarola. Y para terminar, rápidamente, Isabel la Católica. ¿Por qué es importante este personaje? Muere el rey Enrique IV en España, entonces ella es su hermana, hereda el trono, hereda el reino de Castilla, después se casa con un hombre llamado Fernando, que llega a ser el rey de Aragón. Entonces no existía España como tal, sino que eran reinos distintos, Castilla, Aragón, Navarra, Granada, etc. Entonces al casarse, pues obtienen el poder de lo que hoy conocemos como España. Esta fue una mujer devota, entregada al Señor, de ahí el título, la católica, una reina realmente entregada al Señor. Fue una mujer que quiso reformar la iglesia. Así que contrató a un hombre llamado Jiménez de Cisneros. Con él comenzó a reformar la iglesia, no de la mejor manera. Esta mujer es la mujer que se le ocurre la Inquisición. También construyó la Universidad de Alcalá, una universidad muy importante. En esta universidad llegó a estudiar Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote. Ahí llegó a estudiar Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. El papa actual es jesuita. Llegó a estudiar ahí Juan de Valdés, un escritor protestante. Fue una mujer que dio dinero para poder traducir la escritura, una Biblia que se conoció como la Políglota Complutense. Era una Biblia muy importante porque era una Biblia con 7 idiomas diferentes para entender la escritura. Tenía griego, hebreo, arameo, latín, caldeo, etc. Esta fue la mujer que financió los viajes de Cristóbal Colón para descubrir lo que hoy conocemos como América, este continente donde vivimos. Entonces este es un dato importante, porque mientras está surgiendo la reforma protestante, al mismo tiempo se está descubriendo América. Después de eso, ¿qué es lo importante de ellos son los reyes católicos? ¿Qué es lo importante de Isabel la Católica? Su descendencia. ¿Por qué? Porque su descendencia va a estar involucrada en toda la reforma protestante, tema que vamos a ver el día de mañana. Tuvo 5 hijos: Isabel, Juan, Juana, María y Catalina. Isabel se casó con don Alfonso de Portugal y después se casó con un hombre llamado Manuel I de Portugal. Tuvieron un hijo llamado Miguel. Después su hijo Juan no tuvo descendencia porque murió muy joven. Eso fue una tragedia para la reina. ¿Por qué? Fíjense, tuvo puras hijas, era su único hijo, era el heredero al trono. Entonces si él moría, Fernando, su esposo, y sus hijos que tuvo con otras mujeres iban a tomar el poder. Por eso fue una desgracia para ella. Después su hija Juana es un personaje importante. Es la famosa Juana la Loca. No sé si han llegado a escuchar. Ahorita van a ver por qué realmente el título le quedaba perfecto. Se casó con un hombre llamado Felipe el Hermoso. Si tú ves fotos, tú dices, pues el título pues no le va. No estaba tan hermoso, la verdad. Cuando muere su esposo, Juana estaba tan loca que guardó su cuerpo hasta que ella se murió, y mientras ella viajaba siempre lo llevaba en carreta. Entonces siempre cargó con su muertito. Unos ni vivos los quieren llevar y ella hasta muerto lo llevaba, ¿verdad? ¿Qué es importante de Juana? Su hijo Carlos y su hija Leonor. Ahorita vamos a ver por qué. Su hija María queda sin descendencia y su hija Catalina se casa con el rey Arturo, y al morir el rey Arturo se casa con su hermano, que es Enrique VIII, que tienen como hija a María Tudor. ¿Por qué es importante esta descendencia? Carlos, el hijo de Juana y Felipe, se va a convertir en rey de España y obtiene el título de Carlos I, pero después hereda el Sacro Imperio Romano y ahí es donde se convierte en Carlos V.
se convierte en el emperador más poderoso que ha existido en el mundo. Y este emperador es el que se va a enfrentar a Martín Lutero. Luego, Leonor, su hermana, se casa con Francisco I, el rey de Francia. Y este es el rey que va a promover la reforma protestante en Francia, donde van a ser Juan Calvino. Entonces también es un personaje importante. Catalina se casa con Enrique VIII y Enrique VIII es el que va a introducir la reforma protestante en Inglaterra e instituye la iglesia que conocemos como la iglesia anglicana. Y su hija María Tudor es un personaje también importante porque esta mujer va a llegar a ser conocida como la sanguinaria, la Bloody Mary. Esta mujer, su papá se encargó de traer la reforma protestante, pero cuando muere y ella llega al poder, ella odia esta reforma y se dedica a perseguir a los protestantes, a tal punto que le dan el título de la sanguinaria. Así que como conclusión, el día de hoy vimos un resumen de la historia de la iglesia, vimos un resumen de lo que Dios hizo en el periodo del fin de la Edad Media, con estos dos reformadores, John Wycliffe y John Huss. Después vimos el Renacimiento y la vida de Isabel la Católica. Con esto podemos entender lo que la Escritura dice en Daniel 2:21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dios comenzó a levantar diferentes reformadores, pero la luz todavía no llegaba. Todavía la iglesia y el mundo seguía en tinieblas. Cuando mataron a John Huss, antes de matarlo, él estaba delante de un arzobispo, el arzobispo Sarabella, que les había dicho. Este hombre le dijo, vas a morir quemado. Y John Huss le respondió con las siguientes palabras. El día de hoy pueden matar a un ganso. Su nombre Huss en checo traducido significa ganso. Se le dijo, el día de hoy vas a poder matar a un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne al cual no podrán silenciar. Entonces, después de la muerte de Huss, vimos todo este periodo de renacimiento de estos papas. Pero 100 años después, tal como John Huss dijo, hubo un hombre en la ciudad de Wittenberg clavando 95 tesis el 31 de octubre de 1517, justo 100 años después. Y es en este evento donde la reforma protestante comienza y es a partir de este momento donde la iglesia pasa de las tinieblas a la luz. Entonces Martín Lutero clavaría sus 95 tesis, con ellos dando inicio a la reforma, pero esta reforma iba a clavar la verdad del evangelio en los corazones de los hombres del mundo entero para así poder conocer lo que hoy entendemos como el evangelio de Jesucristo. Entonces terminemos orando. Señor, te damos gracias por esta clase. Tuvimos que resumir muchas cosas, Padre, pero con esta historia breve, Señor, queremos darte gracias por siempre preservar a tu iglesia, siempre cuidar tu palabra, por siempre levantar hombres, Señor, que predicaron tu palabra para el día de hoy podernos beneficiar de esto, Señor. Te damos gracias por ese amor, por esa misericordia, Señor, para que el día de hoy podamos estar hablando de esto, para que el día de hoy podamos tener una Biblia en nuestras manos, Señor. Que esta historia nos pueda mostrar lo difícil, Señor, lo costoso que fue poder tener una Biblia en nuestro propio idioma, tener iglesias que prediquen la palabra, iglesias que prediquen en el idioma que nosotros podemos entender, iglesias que tienen en el púlpito, en el centro, para poder predicar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por ese amor, por esa misericordia, Señor. Te damos gracias por todo ello, en el nombre de Jesús. Amén. El día de mañana vamos a seguir ahora sí con el tema de la historia de la Reforma Protestante con Martín Lutero y después la última clase, cómo la Reforma se comenzó a expandir por el mundo entero.